Buenos días, segunda parte de esta clase de filosofía de la cultura. Vamos a ver en este video los sectores de la cultura, es decir, este ser humano como ser cultural, al transformar un ente natural para su propia perfección, va a tener estas cuatro actividades básicas de, de esto, ¿no? De esto de la cultura. Va a tener un hacer técnico, una cultura artística, una cultura moral y una cultura teorética. Es muy importante entender ya de antemano que tanto el hacer técnico como el artístico terminan el producto cultural fuera del mismo ser humano, mientras que la cultura moral y la cultura teorética nos va a encontrar a este existente humano transformando su propia naturaleza, ya sea la voluntad en el orden moral, ya sea la inteligencia en busca de la verdad en la cultura teorética. Nosotros vamos a definir al ente cultural como un ente natural transformado en orden a una perfección de la propia naturaleza, ¿sí? Eh, este ente transformado es un ente que se toma de la naturaleza ya existente. Ahí ponemos, por ejemplo, la madera para hacer un violín. Podría ser la madera para transformar, en vez de hacer ese árbol muerto en un instrumento musical, podría llegar a ser otro tipo de hacer técnico para hacer una mesa, para hacer una silla, para hacer un pizarrón. Ahora, todos estos ejemplos que dimos, el del instrumento musical o el del mobiliario, están transformados en orden a una nueva forma que persigue un fin o un valor. Es decir, la misma madera que se ha modelado ya para un uso o ya para el otro, apunta a un fin, ya sea de utilidad en el caso de la silla, en el caso del pizarrón, en el caso de la mesa, o a un valor o fin estético, de búsqueda de la belleza, como es cuando fabricamos con la misma madera un instrumento musical. Bueno, recordemos entonces que habíamos antropológicamente en la unidad anterior definido al ser humano como una unidad, ¿no? Integrada, biológica, psicológica y espiritual. Todo ese existente humano, en la medida en que hace cultura, lo hace siempre en busca de valores. ¿M? Es decir, cualquier transformación deliberada, voluntaria, inteligente, que el ser humano hace en cualquier cultura, del medio natural que lo rodea, o de su propia interioridad, como es en el caso de la moral y de la verdad, lo hace en busca de algo que no tiene, es decir, de algo que no existe. En el texto que nosotros analizamos de Octavio Nicolás de Risi, Esencia y ámbito de la cultura, él plantea esto de que el valor no existe en el hoy, sino que es un objetivo a futuro. El valor es algo que no se tiene y se busca. ¿Mm? Entonces, ahí a la derecha de esta imagen tenemos cómo cada uno de los haceres, vamos a empezar de abajo hacia arriba, cómo cada una de las culturas o haceres culturales tienen un valor, ¿m?, al cual apuntan. Por ejemplo, el hacer técnico siempre busca un bien, transformar un bien natural en cultural en pos de una utilidad, ¿no es cierto? Yo fabrico un tenedor, yo fabrico un instrumento musical o yo fabrico un, no sé, un microscopio y siempre es para utilizarlo para otra cosa, ¿no es cierto? A su vez, puedo también transformar un ente natural en busca de belleza. Ahí tenemos el ejemplo del violín, después lo vamos a ver caso por caso, ¿no? Eh, a su vez, no solamente yo puedo lanzarme a transformar el mundo exterior a mí, sino que tengo la magnífica, la única actividad propiamente humana de tomarme a mí mismo también como ente natural y transformarme culturalmente en busca de valores. Esto es
una capacidad que el ser humano tiene en tanto y en cuanto es un ser espiritual, ¿no? Es decir, ningún otro ser viviente planifica y se propone deliberadamente perfeccionarse en una facultad propia, subjetiva, para alcanzar un fin trascendente. Este es el caso de la cultura moral y el de la cultura teorética. Es decir, ahora lo que yo voy a tomar como ente natural es mi propia voluntad en busca del bien. Y en la cultura teorética voy a transformar mi inteligencia, le voy a imprimir hábitos intelectuales para que se perfeccione en busca del valor de la verdad. Vayamos al primero de los cuatro sectores de la cultura, ya específicamente, que es el hacer técnico. Decimos ahí en el título, hacer técnico en busca de utilidad. Tenemos tres elementos a tener siempre en cuenta. Por un lado, el ente natural, que es lo que tomamos preestablecido, creado por el creador, no creados por nosotros. Ahí tenemos el caso del metal, la madera, la piedra, ondas de radio, metal, es de acuerdo a los ejemplos que ya voy a explicitar abajo. En otro orden de cosas, en la sección del medio tenemos la acción transformante, es decir, qué actividad deliberada, volitiva, racional, yo le aplico al metal para, por ejemplo, hacer un tenedor y alcanzar el valor de utilidad que me da un utensilio. Yo el tenedor lo necesito para comer. Del mismo modo tomo como ente natural a la madera, la transformo en una silla y obtengo un mueble para sentarme. Del mismo modo a la piedra, la puedo modelar hasta hacer una cabeza de flecha, con lo que a mí me permita defenderme o atacar en caso de tener que defender el territorio o de cazar un animal para comer, ¿no es cierto? Esto es lo que hemos hecho durante siglos. En última instancia, el último ejemplo, tenemos ahí el radiotelescopio Hubble. El radiotelescopio Hubble es una maravilla del hacer técnico humano, esta especie tan curiosa que ha aparecido en el planeta Tierra hace muy poquitito, porque somos los recién llegados a este viejo planeta. Y bueno, ya hemos conquistado de manera tal la materia y las leyes de la física, que hemos podido salir de este mismo mundo y vernos desde afuera mediante estas maravillas como es el Hubble. Lo que no es nada maravilloso es mi mouse, que me da bolilla a veces. Ahora se ha conectado de vuelta. Acá estoy con el Hubble. El Hubble es un radiotelescopio de órbita geocéntrica, que da vueltas alrededor de la Tierra y se ahorra el problema atmosférico que nosotros tenemos no de turbulencia, sino de problema óptico, ¿no? La atmósfera deforma y está llena de cosas que no permiten ver a cielo abierto el espacio, sino a cielo cerrado. Es una especie de capote que tenemos con la atmósfera. Bueno, el Hubble nos ha mostrado y nos sigue mostrando ya hace casi 30 años sectores maravillosos, insospechados del resto del universo que solamente se pueden captar desde fuera de nuestra atmósfera. Bueno, en resumidas cuentas, el hacer técnico transforma un ente natural con una acción que busca un bien de utilidad. El segundo sector de la cultura es el hacer o cultura artística en busca de belleza. Ahora seguimos modelando la naturaleza, podemos tomar mármol, el sonido de la naturaleza, o el sonido que produzcamos nosotros mediante un instrumento musical, o las imágenes o las palabras, ya con una acción transformante un poco más sofisticada y espiritual que para hacer un tenedor, una cuchara o un telescopio. Ya la acción transformante busca un sector del espíritu mucho más profundo, que es el captar la belleza que puede llegar a generar nuestras propias manos y nuestra misma inteligencia aplicada a un ente natural como los que nombré, de los que están aquí a la izquierda, ¿no? Entonces yo el mármol lo puedo esculpir y buscar una belleza de tipo plástica,
También puedo producir sonidos con instrumentos musicales y mediante una combinación consciente llamada música buscar la belleza eh, auditiva, ¿no? Del lenguaje musical, típica del lenguaje musical. La música puntualmente es un arte bastante curioso en el sentido de que está en todas las culturas. No hay una sola cultura que no haya tenido música y es muy difícil hoy o siempre encontrar una persona que no tenga alguna afinidad musical. Yo puedo encontrar personas que no tengan una afinidad escultórica o literaria, pero es muy difícil que alguien no tenga una inclinación musical, cualquiera que sea ella. Eh, También puedo modelar, transformar la imagen, ¿m? A través del montaje y hacer una película, hacer una historia que se desarrolle, que fluya a través del montaje cinematográfico. Y por excelencia, el ente natural propiamente humano, el logos, la palabra. Yo la palabra la puedo utilizar para muchísimas cosas, pero también la puedo plasmar artísticamente en busca de belleza, de una belleza literaria. Puedo escribir una novela, escribir una poesía, una obra de teatro. Bueno, esta es la cultura artística. Ya acá no se busca la utilidad, sino que se busca la belleza. Eh, bueno, pasamos al sector más arduo, pero el que propiamente nos va a meter en una filosofía de la cultura, que es a donde quiere ir caminando esta filosofía de, perdón, de una filosofía de la educación. Esta filosofía de la cultura es una propedéutica hacia una filosofía de la educación. ¿Por qué? Porque bueno, ahora nos vamos a meter en el ente natural propiamente humano. Ya vamos a dejar la madera, vamos a dejar el sonido, vamos a dejar el yeso y la palabra misma y nos vamos a meter a transformar culturalmente al hombre, al ser humano. Por eso que acá el ente natural es la voluntad y en el que sigue el ente natural va a ser la inteligencia. Volvamos a la cultura moral. Bueno, la cultura moral ya no busca utilidad ni busca belleza, sino que busca el valor del bien. Todas las culturas han tenido la dicotomía entre lo que está bien y lo que está mal. Incluso nuestra cultura actual, que a veces parece enamorarse de cierto relativismo moral, termina dictaminando y estableciendo si algo es bueno o es malo. El relativismo eh, coherente o que busque, que tuviera que buscar coherencia, generalmente no lo logra, termina planteando que una visión relativista de la realidad y de la moral, por ejemplo, es buena. O sea, ya está haciendo un juicio moral sobre ese mismo relativismo. Bueno, vamos propiamente a lo nuestro. Vamos a ver estos tres momentos, ¿no? El ente natural es la voluntad. En la columna del medio tenemos la acción transformante. A esa voluntad le imprimo hábitos morales. La voluntad se la educa, se la capacita con aptitudes habituales que la hace entender más fácilmente hacia el bien. ¿Sí? Entonces yo a través de la voluntad puedo fomentar el hábito de la justicia, entendiendo la justicia como medio para alcanzar el bien, de inclinar a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Eso es lo que damos, generalmente tenemos por definición del libro de la virtud cardinal de la justicia, ¿no? Darle a cada uno lo que le corresponde. Bien, esa acción transformante de la voluntad también puede estar dada sinérgicamente, no solamente por la justicia, sino también por las otras virtudes cardinales. A la voluntad generalmente se la forma integralmente. Cuando una persona es justa también suele ser templada, fuerte moralmente y prudente. Eso es un tema muy interesante de filosofía moral. Las virtudes morales no suelen darse de manera fragmentaria, sino de manera integrada y sinérgica. Sinérgica quiere decir que una le da fuerza a la otra y se apoya en la otra. Ahí tenemos entonces a la templanza como la moderación en los usos de los bienes, generalmente de los bienes materiales. La fortaleza como, bueno, la capacidad de sobrellevar y sostenerse en la adversidad para poder alcanzar un bien, ¿no? Sin ir más lejos, ustedes alumnos, con la concurrencia a la cursada, con
el poder cumplir con las actividades de las cátedras, poder tomar apuntes, sacar fotocopias, leer, cumplimentarlos en tiempo y forma los trabajos prácticos, presentarse un examen final, eso necesita de una voluntad que esté perfeccionada por el hábito de la fortaleza. Lo contrario a estas acciones transformantes, que no busquen la perfección, sino que buscan, que logran la desperfección, son casualmente los vicios, ¿no? Es decir, la contrapartida de las virtudes, como hábitos buenos y perfectivos, son los hábitos desperfectivos, que son los vicios, ¿sí? Es decir, a la justicia, a la templanza, a la fortaleza y a la prudencia como virtudes les corresponden además la contrapartida de los vicios, ¿sí? Una persona que no tiene fortaleza, que es débil, que es inconstante, que no sostiene, que no es capaz de sobrellevar, por ejemplo, una cursada de una carrera, bueno, muchas veces queda a medio camino o difiere el tiempo de la carrera en algo mucho más largo de lo que está previsto y muchas veces deja, ¿no es cierto?, abandona. No por falta de capacidad intelectual, a veces por falta de capacidad moral, es decir, por no tener los hábitos morales fortalecidos. Bueno, la prudencia es todo un capítulo, es una virtud moral muy especial, es aquella que eh, plantea los mejores medios para los mejores fines en cada caso concreto. Ahí hemos puesto discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia en cada caso. Bueno, a la aquí a la izquierda, aprovecho cuando el mouse me da bolilla, a la izquierda tenemos un montón de lo que hoy nuestra educación habla de formar en valores, el entusiasmo, la alegría, ahí confunde un poco con algunas emociones, ¿no? Pero ven, tenemos la justicia, la amabilidad, la obediencia, la moderación, el perdón, la cortesía, la honradez, la tolerancia tan mencionada, la humildad, son todas virtudes morales, ¿m? Humanas. Yo no le puedo pedir firmeza o responsabilidad a un cactus, ni seguridad en sí mismo a un águila, ni delicadeza a un gusano. Esos son características típicamente humanas. Bueno, cuando hoy hablamos de formar en valores, en realidad nos estamos refiriendo a las virtudes humanas. Bueno, por eso que en la educación yo decía que esto tenía un impacto muy importante y que esto sirve como introducción a una filosofía de la educación, que es lo que vamos a tomar en las clases siguientes. Quería ir promediando este video para no cansar. Por último, lo más complicado y arduo es la cultura teorética. La cultura teorética es el hacer transformante, perfectivo, humano en busca de la verdad. ¿Y con qué buscamos la verdad? Con el ente natural de la inteligencia, ¿sí? Así como tomábamos un poco de acero o de madera para hacer un tenedor o hacer una silla, para poder alcanzar la verdad tenemos que usar nuestra inteligencia como ente natural y transformarla culturalmente, informarla de virtudes intelectuales para poder alcanzar la verdad, ¿no es cierto? Esto llevaría todo un capítulo, lo voy a hacer lo más breve posible. Eh, ¿Cuáles son las virtudes que pueden llegar a habituar perfectivamente a la inteligencia en busca de la verdad? Bueno, la comprensión, la atención, la capacidad de síntesis, la capacidad de elaborar, de tener un capital simbólico, es decir, un conjunto de palabras cada vez más rico que puedan llegar a expresar lo que tenemos en el pensamiento y poder traducirlo y comunicarlo en palabras o tanto orales como escritas. Juicio crítico, que las transformaciones educativas y las propuestas educativas tanto lo ponen como un procedimental cognitivo, que el alumno tenga la capacidad de un juicio crítico. Bueno, eso se adquiere por hábito. Eso se educa, el juicio crítico. No se tiene de manera innata. Hay gente que lo tiene de manera innata, pero la mayoría de los seres humanos lo adquirimos en una educación sistematizada como la escolar o la universitaria. Bueno, generalmente cuando nosotros planificamos lo que antiguamente se llamaban contenidos procedimentales y ahora se le han puesto otros nombres, pero básicamente es lo mismo. Bueno, tenemos que entender lo que son los cognitivos de los metacognitivos. Casualmente los procedimentales cognitivos son estas acciones transformantes de la inteligencia en busca de la verdad. ¿A qué bien de verdad llega el ser humano? Bueno, no a una sola, porque si bien hay una verdad absoluta cuya sede
es el mismo creador, el ser humano alcanza esa verdad a través de verdades parciales que interactúan, que no se contradicen entre sí. Y ahí tenemos en la fila de la derecha, ahí el mouse está con nosotros un rato más, los distintos tipos de saberes en general, ¿no? Tenemos un saber vulgar, un saber de experiencia, que todos tenemos todos los días. Tenemos un saber histórico, somos el único ser que hace historia, porque tenemos conciencia de nuestra temporalidad. El resto de los seres tienen temporalidad, pero no saben que tienen temporalidad. Entonces nosotros podemos movernos hacia atrás, hacia adelante, planificar el futuro, porque somos casualmente seres dotados de una inteligencia capaz de alcanzar un saber histórico. Bueno, otro tipo de saberes que conocemos a través bueno, de la formación que tenemos nosotros y que impartimos en las aulas, un saber por modo de ciencia, un saber jurídico, la jurisprudencia, el conocimiento de las leyes y la aplicación de cada una de ellas comporta un modo de saber muy particular, en donde entra el juicio de la inteligencia teórica y el de la inteligencia práctica. Es lo que hacen los jueces, los juristas, los abogados, los letrados. Y también tenemos un saber moral, esto que estamos hablando en la cultura anterior está tomado de una verdad, es decir, cuando nosotros planteamos que hay valores y desvalores, estamos haciendo un juicio primero con la inteligencia, al decir que esto está bien, que está más o menos bien, que está mal o que está más o menos mal. Eso ya es un juicio que se hace con la inteligencia y después la voluntad se adhiere o no se adhiere a eso. Y por último el saber teológico, lo tenemos que haber hecho al revés, ¿no? El saber teológico arriba y el vulgar abajo. El saber teológico es el saber más alto, es el saber que tiene como fin la verdad del ente infinito que es Dios. Generalmente el saber teológico integra todos los demás saberes porque apunta al ente más complejo, al ente superior que regula a todos los demás. Bueno, en 20 y pico de minutos tratamos de explicitar los 4 sectores de la cultura. Vamos a hacer un pequeño repaso de donde arrancó este video. Arrancamos de aquí. Perdón, de acá. Los sectores de la cultura: el hacer técnico, el hacer artístico, la cultura moral, la cultura teorética, con este hombre que acá está, no está preocupado, está metido dentro de sí, reflexionando, orando, las dos cosas, sino, pero este es el hacedor de todas las culturas, de todos los modos de cultura que apuntan a la consecución de una utilidad o de un valor, de un bien o de un valor. Bueno, muchísimas gracias.